Bien, vamos a empezar el capítulo 56 de Isaías. Voy a intentarlo darlo muy rápido. Es un capítulo corto, de hecho. En este corto capítulo veremos, uno, la recompensa prometida a los que guardan el pacto de Dios, que es lo que vamos a ver hoy. Y dos, grave acusación a los atalayas de Israel. Eso lo veremos en otra ocasión. Así que empezamos. Bien, entonces, punto uno, la recompensa prometida a los que guardan el pacto de Dios. Esto son buenas noticias, esto es agradable para los obedientes. Eso es agradable. Leemos así la palabra del Señor, del 1 al 8, 56. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Bien, en principio es decir que a voz de pronto parece que se está refiriendo a la Iglesia, o sea, al tiempo, el tiempo nuestro. Pero claro, aquí nos habla del día de reposo. Entonces tenemos un problema aquí, porque nosotros no tenemos que guardar el sábado, el sábado. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, vamos a ir viéndolo paso a paso. Y siento ser pesado con esto, pero siempre es en el contexto del reino milenario. Es así. O sea, Isaías lo enfoca hacia el reino de 1000 años. Bien. Es verdad que también hay consideraciones acerca del cumplimiento parcial, es decir, de una salvación la cual estamos nosotros disfrutando, no la salvación porque aún no se ha manifestado, pero por fe sí, también se refiere a nosotros, ¿no? Pero parcialmente, digo parcialmente. Entonces, versículo 1, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bien, comentamos esto. La salvación y la justicia de Cristo se manifestará en este mundo cuando Él regrese. Es así. Mateo 25 del 31 en adelante, la salvación y la justicia. ¿Qué dice? Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Se ha manifestado la justicia de Cristo en este mundo? Todos sabemos que no. Todavía no. ¿Vale? Entonces, el contexto de este texto es cuando Él regrese. No puede ser de otra manera. Mientras tanto, los creyentes de todos los tiempos tenemos entrada a esa salvación, como por eso somos cristianos, claro, como está escrito, Efesios 2:18, por medio de Él, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos y los otros son los dos pueblos, los gentiles y los judíos. ¿Vale? Los dos pueblos, de los dos pueblos hizo uno. Eso momentáneamente, mientras dure el tiempo de la Iglesia, como puede ser de otra manera. ¿Vale? Lógicamente, aquí sí, en Efesios, porque esto es doctrina apostólica, se está refiriendo a la Iglesia. O sea que esto es cumplimiento parcial de lo que está escrito aquí en Isaías. Ahora, se nos insta a todos a guardar derecho y hacer justicia, es decir, vivir conforme a la ley de Cristo. Esto es nuestro caso. ¿Vale? Nosotros somos llamados a vivir conforme a la ley de Cristo, 1 Corintios 9:21. No estamos bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés se cumplió en Cristo Jesús. Bien. Y en Cristo Jesús nosotros hemos cumplido la ley de Moisés, en Cristo.
No la tenemos que cumplir nosotros, no la podríamos cumplir. Solo la pudo cumplir Cristo, que era perfecto. ¿Bien? Y nosotros somos llamados a guardar sus mandamientos que no son gravosos, dice en alguna parte. ¿Vale? ¿Sí? ¿Seguís, hermanos? Estad atentos porque yo sé que hay muchas cosas ahí en la cabeza, pero dejad este momento de lado, ¿vale? Vamos a aprender palabra, que esto es muy importante y eso siempre se va a quedar ahí y va a ser de nuestro beneficio. Versículo 2 dice: bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que lo abraza. Esto va dirigido a todo hombre, no solo judío, porque dice hombre. Por lo tanto, no solamente va dirigido a los judíos, va dirigido a todos. Va dirigido a todo hombre, no solo judío, que quiera agradar a Dios, es decir, el guardar derecho y hacer justicia, ¿vale? Lógicamente, eso siempre es, nosotros ya lo sabemos, conforme al llamamiento eficaz de Cristo, o del Espíritu Santo, o del Padre, da igual. O sea, de Dios. ¿Vale? Pues si no hay un llamamiento eficaz, no hay nada que hacer. Nadie tiene deseos de agradar a Dios. Eso todos lo sabemos, a no ser aquellos que son llamados a tal efecto. Bueno, y aquí ya viene la dificultad, ¿no? Vamos a analizar y vamos a ver cómo teológicamente lo resolvemos esto. Que guarda el día de reposo para no profanarlo. Es verdad que esto lo escribió Isaías. Isaías vivió bajo la ley de Moisés. ¿Ok? Eso es verdad. Pero claro, Isaías está hablando en tiempo futuro. No está hablando en tiempo presente. No está diciendo en todo este texto cómo tenían que vivir los israelitas en ese momento. Sino que está hablando de algo que tiene que pasar, o tenía que pasar en el futuro. Tiene que pasar más bien en el futuro. Por lo tanto, ¿cómo entendemos esto? ¿Vale? Que guarda el día de reposo para no profanarlo. Y su tiempo se entiende, pero ya en un futuro, ¿qué? Nosotros no somos llamados a eso. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Vale. La observación del día de reposo establecida tras la liberación de Egipto, eso sabéis que está en Éxodo 20, del 8 al 11, se convirtió en una señal del cumplimiento del pacto que Dios hizo con Moisés. ¿Vale? Pacto mosaico. ¿Me seguís? ¿Vale? Dios obra a través de pactos a lo largo de toda la historia. Y cada pacto es diferente. Es diferente, no se contradicen, porque Dios no se contradice. Cada pacto es mejor que el anterior. ¿Vale? Dios hará un pacto con nosotros, ya os lo digo, cuando seamos glorificados, que no tenemos ni idea cómo va a ser grandioso. Hay tantas cosas que van a ocurrir después de que seamos arrebatados y la Biblia apenas dice nada. Pero es que no lo dice porque no es el tiempo. Porque las cosas secretas de Jehová son sus cosas secretas. ¿Amén? Pero Dios las va revelando cuando llega el tiempo. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, los pactos son los que Dios hace con la humanidad y en concreto con Israel y con la Iglesia, pues tal y como son y los vamos conociendo porque están descritos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vale, el día de reposo es declarado por Dios a Moisés, justamente en Éxodo 20, y por cierto que está dentro de los 10 mandamientos. O sea, eso es interesante. Los 10 mandamientos, todos son para todos, menos uno. El guardar el día de reposo, que es para los judíos exclusivamente. Al menos en este tiempo, en todo este tiempo. Luego veremos más, pero no queda adelantar. ¿Vale? El día de reposo no tiene nada que ver. El día de reposo como tal, es decir, el sábado, el Shabbat, no tiene nada que ver con la Iglesia. La Iglesia no es llamada a guardar un día específico, tal como si Israel es mandado a guardar ese día específico. Entonces, en los 10 mandamientos, todo lo que dice ahí, por supuesto que es de aplicación a nosotros también, excepto esto. Interesante, ¿no? Vale. Pero bueno, insisto, el día de reposo, la observancia del día de reposo, el mandamiento del día de reposo, nace en Éxodo 20, que es justamente los 2 mandamientos, y se convirtió en una señal de cumplimiento del pacto de Dios con Moisés en Éxodo 31, ahí lo podéis ver. Vale. El guardar el día de reposo o el Shabbat, ¿vale? Es señal de donde viene la palabra sábado. Sábado viene de ahí,
Es señal de obediencia y sumisión a Dios. Esto es lo que es el sábado. Sumisión, señal de obediencia y sumisión a Dios, andando en buena conciencia ante Él. Ese es el sentido del sábado, ¿vale? Este es el sentido, hermanos, el sentido espiritual del sábado, ¿ok? ¿Eso es para nosotros? Claro, claro. Es para nosotros no la señal, sino la obediencia y sumisión a Dios. Y el andar en buena conciencia delante de Él. ¿Amén? Vale. Para nosotros los cristianos, ese es nuestro sábado, o Shabbat, como quieras pronunciar. Guardar una buena conciencia durante toda la semana, porque nosotros no guardamos la conciencia un día a la semana, sino toda la semana. Bueno, así debe ser. ¿Vale? Así que cada día es nuestro Shabbat. Resuelto. Los adventistas lo tienen muy mal. Sabes que los adventistas, pues ellos, R que R ahí con el sábado, con el sábado, con el sábado. ¿Eh? Ellos se creen judíos. No, es un error. Bien, la ley de Moisés, en este sentido, el Shabbat, apuntaba a esa gran verdad, la cual hemos de vivir cada día los hijos de Dios. Claro, es que, vamos a ver, la ley de Moisés es como la estructura de todo lo que luego iba a ser, que es la ley, la doctrina apostólica, que en sí es lo que vale. Pero claro, la doctrina apostólica tiene que estar basada en una estructura. Esta estructura es el pacto mosaico. ¿Eh? Pero no nos quedamos en el esqueleto, nos quedamos en todo el cuerpo entero, que sirva como símil, ¿no? Vale. Así que profanar el sábado sería para nosotros entrar en desobediencia con Dios. ¿Vale? Si nosotros empezamos a desobedecer a Dios, hermanos, vuestra atención, si empezamos a desobedecer a Dios, estamos no guardando el sábado. ¿Vale? Esa es la analogía. Pero el guardar literalmente el sábado es para Israel un mandamiento perpetuo. Y ahí es donde ya entramos otra vez en el tema del reino. Éxodo 31:16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Cuánto es un pacto perpetuo? Pues es perpetuo. ¿Eh? Es lógico entonces que los judíos que se convierten a Cristo en esta dispensación sigan guardando el sábado. No porque tengan que hacerlo, porque ya son parte de la iglesia, pero no les podemos reprochar nada. Porque ellos, si se siguen considerando judíos, y lo son, ¿no? Igual que nosotros somos gentiles, ¿eh? Pues nosotros tenemos que guardar nada, porque los gentiles no guardamos nada. Pero los judíos, ellos guardan sus leyes, claro, entonces no pasa nada. O sea, yo creo que Dios les permite hacerlo, no porque tenga un valor en sí mismo, no tiene ninguno, porque si son parte de la iglesia no tiene ningún valor, pero se puede entender que lo quieran guardar. Si hay judíos convertidos a Cristo, que sea cristianos, estoy hablando de cristianos, pero judíos, ¿me entendéis? ¿Me seguís? Que no quieran guardar el sábado literal, no pasa nada, no pecan, ¿cómo van a pecar? Si tienen buena conciencia, no pecan. Si tienen mala conciencia es otra cosa, eso ahí ya, cuidadito. ¿Vale? Pero con Israel, pero claro, ahora mismo, cuidado, estamos viviendo en un tiempo en que los dos pueblos son un ente aparte de lo que era Israel y de lo que es, por supuesto, de los impíos, ¿ya? ¿Para qué hablar? O sea, la iglesia es un ente aparte. Es la desposada de Cristo. ¿Me explico? Por lo tanto, en este tiempo, que ya son 2000 años, prácticamente, pues es que los únicos verdaderos creyentes somos nosotros, los cristianos. Ahora, las cosas van a cambiar a partir de que la iglesia desaparezca de aquí, porque va a ser otra cosa ya. Por tanto, entendemos que en el reino milenario se guardará el sábado también. Aquí en esta tierra, durante 1000 años, y yo no sé si a partir de más adelante, pues también, porque dice que es pacto perpetuo, Israel, porque Israel jamás dejará de existir, Israel, no la iglesia, Israel
guardará el sábado literal. Y luego lo veremos en la escritura, que eso está en la escritura, ¿eh? No es una cosa que uno se inventa. Pero vamos por partes. En cuanto a la Iglesia, escribe MacArthur, cito, al pertenecer de forma especial a Israel bajo la administración mosaica, el Shabbat no podía ser aplicado al creyente de la era de la Iglesia porque está viviendo en una nueva administración o dispensación, que es lo que he dicho, ¿vale? Por lo tanto, no se puede aplicar a la Iglesia, no se debe. Y esto lo vemos refrendado en la misma escritura. Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Verdad que lo dice? Yo no sé cómo los adventistas leen este versículo, pero está clarísimo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Vale? O sea, la Iglesia no tiene nada que ver con esto en cuanto al cumplimiento literal. Bueno, seguimos. Versículo 3 al 8 dice el 3. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Actualmente a ninguno de nosotros que somos de procedencia gentil se nos ocurre pensar así, pero cosa muy diferente será cuando el reino comience. Claro, ahí está. O sea, esto no se puede aplicar a este tiempo. Nadie se le ocurre decir, como extranjeros que somos gentiles, ¿verdad? Por tanto, extranjeros. ¿No? ¿Sí o sí? Respecto a Israel, extranjeros. Vale. Me apartará totalmente Jehová. Pero hombre, pero si he venido a Cristo, ¿cómo me va a parar? ¿Cómo lo enseñan esto los amilenaristas? No tienen manera de enseñarlo realmente, es que es imposible. No tienen manera de dar una... ¿Cómo lo interpretan? Yo creo que está claro. Entonces, ¿cuándo se tiene que manifestar eso? ¿Cuándo va a ser? No ha sido en el tiempo de la Iglesia, pues tiene que ser en el tiempo del reino y lógicamente al inicio del reino, porque esto es toda la trayectoria de Isaías va en esa dirección, va hablándonos de todo eso. Y entonces ponte en la mente de las personas que de origen gentil, que en el Armagedón, o en ese tiempo, justo antes de que vuelva el Señor en gloria, ¿vale? Justo en ese tiempo, porque mucho de la Biblia tiene que ver con el periodo de la gran tribulación, ¿eh? Por activa o por pasiva, mucho tiene que ver en ese tiempo. Este tiempo va a ser tan terrible, tan horrible, tan corto también, gracias a Dios, pero tan horrible, que la Biblia le presta una atención especial, ¿eh? Pero claro, hay que saberlo situar. Entonces esta gente que habrán sido tocados por el Espíritu Santo, que no son parte de la Iglesia, o que la Iglesia hace años que habrá salido de aquí, ellos, claro, si han sido tocados por Dios, pues ellos van a responder al toque de Dios. Y van a decir, pero ¿cómo yo me va a aceptar si yo he sido un impío, si yo he sido un... ¿Sabes? ¿Cómo? Me apartará totalmente Jehová del pueblo. Claro, porque estará viendo que los israelitas se van salvando, los judíos se van a ir convirtiendo, van a ir buscando al Mesías. Y ellos van a ver, oh, pues yo también quiero esto, pero ¿cómo va a ser? Y ahí es donde dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, o sea, la persona que va a ser de Dios, que esté tranquila, que va a creer y va a ser parte del pueblo de Dios y va a entrar en el reino terrenal, milenario, ahí va a ser. Vale. Los extranjeros, etcétera, que estén excluidos de Israel por la ley, porque los extranjeros están excluidos de Israel por la ley, lo sabíais esto, ¿no? Ahí están las citas. Inicialmente es así. Inicialmente fue así. La ley era para el pueblo de Israel, no era para los gentiles. Por eso el Señor vino a por las ovejas perdidas de Israel. No vino a los gentiles en primera instancia. Hermanos, situémonos bien. Cuando vino la mujer sirio-fenicia diciendo que su hija estaba endemoniada, el Señor dijo, mira, esto no es para ti. No es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Oh, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Oh, gran fe tienes, mujer. Que el Señor ya lo sabía, claro. Pero lo manifestó así el Señor. Digo, por esta fe, tu hija ha sido libre. Y cuando volvió la mujer con su hija,
a verla y estaba libre, estaba liberada. A mí me gustaría liberarla así también. No 20 años. Gloria a Dios, Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es esto, ¿no? Que el Señor vino a las ovejas perdidas de Israel, porque la ley vino para Israel, no para los pueblos, ¿vale? Pero al final, ningún extranjero tocado por el Espíritu de Dios será excluido de Israel, sino que todos los que sean llamados para entrar en el reino entrarán en el reino, sean judíos o no. Ahí está, verán con la llegada del reino mesiánico que esas exclusiones perderán vigencia, como lo vemos en esta escritura. ¿Vale? De 4 al 8, vamos rápido, 4 al 8, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. También lo mismo, ¿no? Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo nombre y los recrearé en mi casa de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lógicamente eso no se puede, como digo, no se puede atribuir a cuando llegó el Evangelio a los gentiles, cuando el Señor dijo, y tengo un redil, pero tengo otro redil, ¿no? Y de los dos rediles haré uno. Que lógicamente el Señor estaba hablando ya de la iglesia, ¿vale? Eso ya era al final de su ministerio. Pero esto no se puede atribuir, como digo, cabalmente a la iglesia, porque, como digo, nosotros no somos llamados a guardar el día de reposo. Es que si hubiera sido así no lo hubiera dicho aquí. Entonces, en parte sí se atribuye, en parte sí, lógicamente, por eso nosotros creemos en Jesucristo, que es el Mesías de Israel, de otra manera no creeríamos, pero esta escritura hay que entender que el cumplimiento cabal de la misma es para los extranjeros del final de la gran tribulación que van a entrar en el reino. Cuando venga el Señor en gloria, se siente en el trono de gloria en Jerusalén y ponga a la izquierda a los cabritos, a las cabras, es la traducción cabras, y a las ovejas los ponga a la derecha. Las ovejas entrarán en el reino, los otros al fuego eterno. Bien, entonces los sacrificios, todos los que no sean originalmente israelitas, pero que sean tenidos por aptos de entrar en el reino, estarán bajo la bendición de Dios. Los sacrificios de un extranjero que ame a Dios, otra cosa, sacrificios. ¿Qué sacrificios tenemos que hacer nosotros? Nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, ¿verdad? Sacrificio de animales, ¿entiende? ¿Verdad que no? Entonces, ¿esto cuándo va a ser? Eso será ya de cara al milenio, porque el templo va a estar construido en Israel. Va a haber templo. Y va a haber adoración en el templo, casa de oración para todas las naciones. Eso se tiene que cumplir literalmente, eso no se ha cumplido aún. La casa de oración ahora mismo somos los cristianos, que somos templo del Espíritu Santo, pero no hay un lugar específico sobre la tierra donde ir a adorar a Dios. No lo hay. ¿Verdad? No lo hay, pero lo habrá. Será en Jerusalén. Luego veremos que la Biblia lo dice y cómo lo dice. Los sacrificios de un extranjero que ame a Dios, cuyo corazón se incline a servirle y a obedecerle viviendo bajo el pacto, verá que sus sacrificios también serán bienvenidos en el reino venidero, en el cual se levantará un nuevo templo. Y para muestra un botón, si lees Ezequiel, de los capítulos 42 a 48, te da la descripción exacta de cómo va a ser el templo. Yo tengo un estudio que lo di en esta iglesia hace muchos años ya. Lo mismo lo vuelvo a dar, pero no quiero ser tampoco demasiado pesado con el tema del reino, porque parece ser que canso un poco con eso. Como públicamente se me dijo. Entonces yo, como que soy muy sensible, he aprendido a ser muy sensible, no quiero cansar a nadie. Podéis ver el estudio de todos modos, que ahí está en alguna parte, no sé dónde. Pero si veis Ezequiel, capítulos del 42 al 48, es una descripción exhaustiva de cómo será el reino y cómo será Jerusalén en el tiempo del milenio. Y eso, quien lo quiera negar, que intente negarlo. A ver si puede. No va a poder. Escribe John MacArthur, en el reino del Mesías, el templo de Jerusalén será el punto focal de adoración al Señor para personas de todos los trasfondos étnicos. Además de juntar a los exiliados de Israel en su reino, el Señor incluirá también a los no judíos. Eso lo dice MacArthur.
yo creo que MacArthur tiene su importancia, ¿no? Porque como MacArthur hay muchos estudiosos de la palabra que te van a decir exactamente lo mismo. Ya está. Pero no importa eso, lo importante es lo que la Biblia diga. Y si la Biblia lo dice, pues... Bien, versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Eso de casa de oración es importante, ¿eh? Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Quiero deciros una cosa, en tiempos de Jesús, y acordaos que la casa de David fue desechada cuando él lo declaró, ¿verdad? ¿Sí? 2 días antes de la cruz. Por lo tanto, ahí se acabó la historia con Israel, momentáneamente, o sea, por 2000 años. Los 2 días de Oseas, vale. Muy bien. Esto jamás se ha cumplido. Y no me lo espiritualicen, por favor. No me lo alegoricen, porque no vale. Porque si nos ponemos a alegorizar, podemos alegorizarlo todo. ¿Y entonces qué? ¿Dónde frenamos eso? Hay que tener mucho cuidado. ¿Eh? Yo los llevaré a mi santo monte. ¿De quién está hablando? De los extranjeros y de los hijos de los extranjeros. O sea, los no judíos, ¿vale? Acordémonos, Jesús no vino a llamar a los no judíos, sino a los judíos. Bueno, no todos, a las ovejas perdidas. ¿Ok? ¿Hasta cuándo lo tengo que decir para que eso quede claro? Es que es muy importante tenerlo claro, si no, no entendemos nada. El ministerio del Señor fue bajo la ley, porque él vivió bajo la ley, y dirigido a las ovejas perdidas de Israel, punto. Luego ya al final de su ministerio ya abrió la puerta diciendo que la iglesia, ya anunciando lo de la iglesia, la asamblea, la iglesia, pero todo el tiempo atrás solo se dirigió a los judíos y no ministraba a los extranjeros, solamente alguna excepción, como la mujer sirofenicia, como el centurión, excepciones, pero no iba a ministrar ni fue a ministrar a los no judíos, ¿vale? Pero aquí habla de los no judíos y dice, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. La casa de oración, hermanos, es el templo de Jerusalén, no puede ser de otra manera, ¿vale? No puede ser ni es de otra manera. Y habla de holocaustos, sacrificios, el altar. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nunca se ha cumplido eso y se tiene que cumplir, porque está escrito. Y que nadie me diga que eso tiene que ver con la iglesia, porque tiene que ver la iglesia con los holocaustos y los sacrificios y matar animales. Seamos serios. Por tanto, esto tendrá su cumplimiento cabal en el reino mesiánico, cuando todas las naciones serán convocadas a acudir al templo que se levantará en Jerusalén a adorar a Dios. Amigo. Zacarías 14:16, ahí está la escritura. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, un inciso. ¿De qué está hablando aquí la escritura? Del Armagedón, ¿vale? Del Armagedón. Todas las naciones van a ir contra Jerusalén, todas. Y Jerusalén será puesta como copa, dice, copa, de maldición para las naciones. Y todos beberán de esa copa, todas las naciones beberán de esa copa. Y eso ya está viéndose, además, se está viendo. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahora, ¿vale? Entonces, todos los que sobrevivieren, o sea, los que no mueran en el Armagedón, no serán tantos, de las naciones, por lo tanto no judíos, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, está hablando en pasado, pero para el Señor, pasado futuro lo mismo, ¿vale? O sea que por eso lo dice así. Subirán de año en año. Año en año, ¿cuánto es? Una vez al año, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿verdad? Vale. ¿Para qué? Para adorar al rey. Amigo. Amigo. O sea que el rey va a estar en Jerusalén. Y el rey es Jesucristo, ya lo sabemos. Por lo tanto, estos que dicen que viene el Señor y lo revienta todo y venga, vámonos ya de aquí y se acabó este mundo. ¿Cómo explican esto? No hay manera de explicarlo.
Es como está escrito. Subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea que se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y se observará el sábado, porque para Israel el sábado tiene que seguir observándose. O sea que hay fiestas que se van a seguir observando en el tiempo del reino. Y muchas más cosas, ¿eh? Y nosotros glorificados, aleluya. No seremos ni hombres ni mujeres. No nos casaremos ni nos daremos en casamiento. No sé cómo va a ser, pero bueno, confío en Dios. ¿Está claro, no? ¿Está claro o no está claro? Hermano, dime algo. La casa del Señor, el templo de Jerusalén, será literalmente la casa de oración para todos los pueblos. Jesús citó este hecho, casa de oración, anticipándose en relación al abuso que se practicaba en sus días en el templo de Jerusalén, ya que los líderes judíos habían convertido dicho templo en un centro comercial. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué fue así? ¿Por qué el Señor cogió el atajo de cuerdas y empezó a golpear a todos y a tirar la mesa de los cambistas por el suelo? Y tú dirías, si lo piensas bien, pero Señor, qué violencia, ¿cómo es posible? Nosotros no somos llamados a hacer esto. No, nosotros no somos llamados a hacer esto, pero Él sí. Porque Él se estaba manifestando en ese momento como el rey. Porque fue cuando entró en Jerusalén triunfante, ¿verdad? ¿Verdad? Y empezaron a adorarle. Y los fariseos decían, y los escribas, no, no lo permitas, Señor, no, Rabí, no lo permitas. Digo, si estos callaren, las piedras lo dirían. Porque él se estaba manifestando como rey, que no fue aceptado, cierto, no fue aceptado, por eso fue a la cruz, por eso ya era el plan de Dios. Pero en ese momento él se estaba declarando como rey de Israel, rey de Israel, hijo de David. Por eso tenía el derecho de hacer lo que hizo y de entrar en el templo y empezar a arrojar todo eso por los suelos. Ese es el sentido. Y eso fue anticipo de lo que va a ocurrir cuando se levante el verdadero templo de en Jerusalén. De que ahí no va a haber nada inmundo, porque va a ser casa de oración para todos los pueblos, los que hayan quedado para entrar en el reino. Y cada año tendrán que venir a Jerusalén a adorar y a guardar la fiesta de los tabernáculos. Y esto es literal. Nótese tal hecho ocurrió en el contexto de el reino se ha acercado. ¿Verdad que lo dijo? El reino se ha acercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se estaba manifestando como rey, que no fue aceptado, que fue rechazado, ya lo sabemos, pero entraba dentro de los planes de Dios y a Dios no se le puede pillar por sorpresa. ¿Eh? Ahí es donde se demostró, por cierto, que, que a pesar de que es el rey, no le aceptaran como rey. Esto se puede extrapolar a la condición humana, mirad bien. Por un lado, el hombre rechaza, o sea, Dios, si Dios no salva porque quiere salvar a alguien, esa persona no se salva, pero al mismo tiempo, también es verdad que las personas rechazan a Dios. Y eso es lo que pasó con Jesús, rechazaron a Jesús. Ahí tenemos el ejemplo de cómo funciona esto de la salvación. Rechazaron a Jesús porque Dios no les estaba tocando, pero rechazaban a Jesús porque eso es lo propio del ser humano. Rechazaron a Jesús como rey porque no querían a Jesús como rey. ¿Me entiendes? De la misma manera que la gente tampoco quiere a Dios como Dios. O sea que las dos cosas son verdad. Bien, pues nótese tal hecho ocurrió en el contexto de el reino se ha acercado ya que el rey estaba allí. Ese reino mesiánico fue llevado de nuevo al cielo con el rey. Fue recogido y llevado al cielo. Y empezaba la era de la iglesia, ese era el plan de Dios. Al poco tiempo, en el 70 después de Cristo, ese templo fue destruido completamente hasta no quedar piedra sobre piedra. O sea, la casa de oración antigua quedó destruida del todo, a la espera de que pasaran 2000 años.
Cuando el tiempo de la iglesia haya terminado, el templo será reconstruido y la adoración en él ante el rey que estará presente será un hecho. Es muy interesante todo esto. Muy, muy interesante, ¿no? Cómo Dios va obrando a lo largo de los tiempos, de la historia, y cómo lo va haciendo cada vez. Entonces no es algo homogéneo, es algo que va parcela a parcela y hay que saber interpretarlo, saberlo leer y saberlo estudiar bien. Vale, pues hasta aquí. Dios os bendiga, hermanos.